Muy buenos días hermanos, espero que estén muy bien con la ayuda de nuestro Dios, que sea la gracia y la paz sobre sus vidas y la fortaleza de Dios para con cada uno de ustedes. Quisiéramos continuar con nuestra lectura de la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 4 de la carta, esta preciosa carta de Pablo que escribió a la iglesia de Roma. Y veremos en esta mañana los versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vacía resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que en esta mañana veremos estos versículos del 13 al 15 y hemos titulado este mensaje La fe y la ley. Que Dios hable en nuestros corazones, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra en esta mañana. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das, aún a través de esta tecnología. Señor, sabemos que tu presencia es una realidad, aunque este video es virtual, Señor, sabemos que tu realidad no es virtual, tu realidad es poderosa, es presencial en nuestras vidas, en nuestros corazones. De todos aquellos que han creído en ti, en Jesucristo como su Señor y Salvador, tú eres una realidad en nuestros corazones. Permítenos en esta mañana, al estar leyendo las Escrituras, que tú, Señor, tu Santo Espíritu pueda traer iluminación y pueda traer entendimiento, comprensión a nuestras vidas, Señor. Necesitamos la obra poderosa de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que tú seas glorificado, exaltado en todo momento, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Amén. Bueno, pues Pablo ha estado hablando acerca de la cuestión de la observancia de la ley, pero que esta observancia de la ley no nos lleva a la salvación de ninguna manera, ni siquiera la obediencia a esta ley, ni siquiera la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque si creemos de esa manera que por el simple hecho de obedecer la ley o de obedecer los mandamientos o de observar las cuestiones incluso ceremoniales, o pudiéramos nosotros obtener la salvación, pues prácticamente Cristo pues no tendría sentido que hubiera venido al mundo. Sin embargo, Dios vio la incapacidad del ser humano que estaba inhabilitado para poder cumplir con todos los mandamientos, los lineamientos y toda la cuestión de la observancia que Dios había puesto para ellos era totalmente nulo para que ellos lo pudieran llevar a cabo. Así que de la manera en que Pablo ha estado articulando las escrituras a través de esta carta, ha estado mostrando que el hombre queda totalmente inhabilitado, totalmente despojado, o, ¿cómo se puede decir? Truncado en el sentido de que él mismo, por sus propias buenas obras o por sus propios esfuerzos, puede obtener la salvación. Gracias a Dios que la cuestión es una cuestión de fe, y la fe no es una fe que es propia, es una fe que hemos recibido, es una fe que Dios nos da ese don de fe para poder creer en la obra de su Hijo Jesucristo plasmada en la cruz del Calvario. Pablo ha estado tratando de desarrollar esto de que se recibe la salvación a través y únicamente, o la justicia se recibe únicamente a través de la fe. Eso lo ha estado hablando
en el capítulo 3 de Romanos, está hablando de que la pregunta más importante que se debe de hacer el ser humano no es cuál es mi propósito, no es qué carrera voy a estudiar, no es con quién me voy a casar, no es cuántos hijos voy a tener, o hacia dónde voy a viajar. La pregunta más importante que el ser humano se puede hacer es ¿cómo puede una persona, un hombre o una mujer estar bien con Dios? Esa pregunta es trascendental, esa pregunta es con miras a la eternidad, porque aunque estamos en este cuerpo que temporalmente a 70, 80, 90, los que Dios permite que estemos, años, pero pasaremos a otro lugar donde estaremos viviendo por toda la eternidad, ya sea con Dios o sea por toda la eternidad, ya sea sin Dios. Y Pablo ha estado desarrollando esto. El capítulo 4, Pablo mostró que Abraham fue justificado simplemente por la fe. Luego nos mencionó que David había comprendido, enseñado y también creído acerca de la justificación por la fe. De hecho, él la abrazó totalmente cuando empezó a decir que en la multitud de sus pecados, en la multitud de sus transgresiones, había visto cómo el Señor había perdonado sus pecados. Había no solamente visto en un aspecto personal, sino viendo también a futuro lo que el Hijo de Dios, el Mesías, habría de hacer con todos aquellos que vinieran a Él en arrepentimiento genuino. Así que Pablo muestra también a estos dos titanes, vamos a decir de esta manera, dos titanes de pueblo judío, demostrando que tanto Abraham, el padre Abraham, como David, este cantor de Israel, habían sido justificados y habían comprendido, enseñado y creído en la justificación por la fe. Aún David lo menciona en los salmos que Dios tan hermosamente le dio a él para poder ser de bendición también para nosotros, para la iglesia. Luego lo vemos en este capítulo 4, versos del 9 al 12, vemos que la justificación por la fe no solamente estaba abierta para el judío, para el hebreo, sino para todas aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, esto es, los gentiles. Nosotros que no somos del pueblo hebreo, que no tenemos raíces judías, pues pertenecemos en cierto sentido a los llamados gentiles. Pero Dios en su gracia, en su amor, en su gran misericordia, Dios le plació alcanzarnos también a nosotros. Porque la salvación es para todas las personas, todo el mundo. Dios, el corazón de Dios en las escrituras dice, no queriendo, dice que algunos lo tienen la salvación como tardanza o el regreso del Señor como tardanza. Dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es prácticamente el corazón de Dios. Y es un corazón que necesitamos nosotros estar asimilando, nosotros necesitamos estar absorbiendo, percibiendo, de tal manera que ese corazón nos pueda capturar en nuestras vidas para poderlo transmitir a otros que aún no le conocen. Y llegamos a estos versículos del 13 al 15 y Pablo hace algunas afirmaciones muy impresionantes porque hace sobre todo algunas afirmaciones que son exclusivas del Evangelio. Y el cristianismo, cuando hace afirmaciones exclusivas, pues son ofensivas, sobre todo en la cultura en la que estamos, en nuestra época. Por ejemplo, si leemos lo que Jesús dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esa es una afirmación exclusiva, es decir, que la salvación es únicamente de Jesucristo. No hay ningún otro camino, no hay muchos caminos para poder llegar a Dios, no hay distintas escaleras para subir al cielo.
no hay distintos elevadores, hay solamente un camino, hay solamente una escalera, hay solamente un elevador, hay solamente una puerta de la salvación y esa salvación se encuentra en Jesucristo. Y eso cuando lo escucha la gente, esa exclusividad le molesta, le afecta y no quiere escuchar ese tipo de afirmaciones. Por eso es cuando nosotros celebramos a Jesucristo como el único camino de salvación, la gente nos va a enjuiciar y nos va a decir que somos intolerantes, que somos prejuiciosos y que somos arrogantes. ¿Cómo que nomás ustedes tienen la salvación? Yo también creo en Dios, o los budistas, o los otros tipos de religiones. Hay varios caminos para poder llegar a Dios. La realidad es que bíblicamente hay solamente un camino de salvación. Dice Jesús que hay dos puertas. Hay una puerta que es uh, angosta y hay una puerta que es ancha, dice. Ancha es el camino que lleva a la perdición. Entonces la gente que va a la perdición va por ese camino ancho o esa puerta ancha, pues. Y la puerta angosta es como la del tipo cuando entras a un lugar o una, por ejemplo, en la expo o algunos eventos sociales que hacen, hay unas puertas que son llamadas las puertas de torniquete, que solamente puede entrar una persona. Hay algunos que hacen trampa y se meten de a dos. Pero prácticamente el sentido es que la puerta es para una sola persona y que está ajustada, pues. No permitirá el Señor que se haga trampa o que haya salteadores, porque sí los mostró el Señor en los evangelios y mostró que había algunos que se habían metido a la fiesta de bodas y les preguntó, oye, ¿tú por qué estás aquí? No, pues me invitaron a la fiesta. Pues sí, pero tú no tienes vestido de boda. Entonces lo sacan. Y prácticamente no solamente lo sacan, sino que pues van al tormento eterno, ¿no? Así que cuando estamos hablando de que Jesús o el camino, su camino es exclusivo, para algunos va a ser totalmente ofensivo. Entonces Pablo lo que quiere tratar de mostrarnos aquí a nosotros que si hay salvación fuera de Jesucristo, entonces Dios no es más amoroso, es al contrario menos cariñoso. Así que me gustaría en esta mañana hablarles de al menos 3 cosas que quisiéramos ver en estos versículos del 13 al 15. Lo que me gustaría que viéramos primero es que Abraham es el heredero del mundo. En un sentido lo que está hablando Pablo, entendemos que Abraham es el heredero del mundo, pero pues también nosotros somos coherederos con Cristo, ¿no? Lo segundo que podemos ver es que no puede haber dos formas para recibir la promesa de Dios, solo hay una forma de recibir la promesa de Dios. Y por último, que no podemos ganarnos el favor de Dios mediante la ley. Así que lo primero que vamos a ver es que Abraham es el heredero del mundo y eso lo vemos en el versículo 13. Pablo está hablando acerca de esa justificación de Abraham que está registrada en Génesis capítulo 15, en el verso 6, y que está siempre vinculada a la reiteración de las promesas del pacto que había establecido ya antes para él. Esta palabra pacto aparece varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, y se usa para indicar relaciones establecidas bajo un compromiso, bien sea entre naciones, entre personas, o también entre Dios y el hombre. Los pactos que Dios hace con el hombre, y más concretamente el pacto de Abraham, tiene sentido incondicional, con la fórmula yo, referido a Dios que establece el pacto. Como no había, dice la Escritura, como no había por quien más alto pudiera jurar, juré por mí mismo, dice el Señor. Entonces cuando Dios hacía los pactos con el hombre, Dios de una manera intervenía, de una manera sobrenatural, y quemaba el animal que se ofrecía como parte del pacto, haciendo él como ratificando que él estaría
por cumplirlo, ese pacto. Los pactos son de una manera, una disposición soberana de Dios, el cual establece un compromiso incondicional o declarativo establecido bajo la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios no se echa para atrás, no es un contrato, sino realmente es algo que Él había establecido, y su fidelidad pues nadie la puede poner en duda. Las palabras ahorita, pues antes los contratos o los arreglos que se hacían antes eran de palabras y la palabra valía, pero ahorita la palabra no vale prácticamente. ¿Qué hace la gente? Pues hacen un contrato en el cual firman los que están involucrados. No así con Dios, el pacto que realmente se hacía era un pacto con sangre. Llegas al Nuevo Testamento y pues bueno, a través del Antiguo Testamento los pactos que se hacían pues fueron a través del Cordero, establecida en Éxodo, y si así fue pasándose por generaciones, y llegas a los Evangelios y prácticamente Jesús toma la Pascua con los discípulos, y él empieza a decir, esta es la sangre, hablando del vino, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes ha sido derramada. Hablando de un futuro que Él sería realmente el sacrificio de ese pacto inquebrantable del Señor con el hombre, con la humanidad. Hebreos nos dice también que ni los sacrificios de los toros ni de los machos cabríos no pudieron reconciliarnos con Dios, sino la preciosa sangre de Jesucristo, ese pacto tan maravilloso y tan precioso y que debemos de valorar. Así que es en base a la fidelidad de Dios que se hace ese pacto. No crea que Dios hace un pacto con nosotros y dice, yo te salvé, yo te libré de mi ira, y después, ay no, pues siempre no, fíjate que así lo dejamos, tú sigues con tus cosas, ahí te voy a dejar. No, porque la fidelidad de Dios es inquebrantable. No es voluble el Señor, es inmutable prácticamente su salvación. Así que Abraham es el heredero del mundo por fe, según lo que dice aquí Pablo en el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Primero, se le dio una promesa a él de una tierra para su descendencia. Segundo, está en Génesis capítulo 12, si le gusta después verlo. Segundo, se le dio una promesa de salvación para todas las personas. Y tercero, se le dio una promesa de una descendencia muy grande. Ya hemos mencionado cómo Abraham sin tener nada, ni siquiera un lugar donde habitar, ni siquiera tenía una descendencia para su familia, no tenía hijos, su esposa estéril y él pues, ya grande, pues prácticamente Dios ve y hace las cosas o llama las cosas que no son como si fueran. Y Abraham dice, salió sin saber a dónde iba. Abraham caminó con Dios creyendo en la promesa. Es maravilloso la vida de Abraham, por eso cuando tú lees la vida de Abraham y puedes ver que a pesar de todas las imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, Dios tomó en su gracia y en misericordia la vida de Abraham para poder llamarlo Padre de todos los creyentes, de todas las naciones de la tierra, como los de Israel. Es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí, que nuestra obediencia personal a las normas de la justicia de Dios no es la base de nuestra herencia de las promesas de Dios, ni nuestra obediencia personal, ni lo que hayamos hecho, nuestro esfuerzo, nada de eso. Pablo está recordando que tenían ellos, los hebreos, un enorme respeto por la ley,
Sin embargo, a pesar de que los profetas habían advertido que a causa de su desobediencia serán enviados al exilio, y ellos no pudieron cumplir en obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos hicieron una y otra vez y caían y estaban en ese proceso en el cual Dios tuvo que decir, bueno, pues yo quise acercarme a ti, yo quise alinearte a ti, pero tú no quisiste, si fuiste para mí como aquel que endurece su yugo, o sea, te pusiste muy soberbio Israel, entonces te dejó, lo soltó a la cautividad. Ellos fueron a la cautividad, Dios tratando con el corazón de Israel, aunque ellos tenían un mandamiento, tenían la ley, no la estaban obedeciendo. Sin embargo, esa devoción que habían tenido un principio de la ley, de amar la ley, de buscar la ley, se había deformado en sus vidas, de tal manera que empezaron a ver la ley como un instrumento por el cual pudieran ellos ser hechos justos, cuando realmente lo que necesitaban era esa condición de desespero para decir nosotros no podemos cumplir la ley, entonces Dios vendría con la intervención con su gracia para poderlos llevar y conducir a los propósitos de Él. El resultado de que estos hombres, en lugar de ver la ley como un espejo para sus vidas y ver una transformación de su corazón, en lugar de enorgullecerse, los llevó a un legalismo muy desenfrenado que existía en los tiempos del Señor Jesús. Y si has leído los evangelios te darás cuenta la soberbia que había en aquellos que se decían ser representantes de la ley. Ahora en el verso 3 está hablando Pablo aquí y está recordando que la justificación le recibió a Abraham antes de que se anunciara la ley divinamente en el monte Sinaí con Moisés. De hecho, antes de que llegara el código moral, fueron 430 años antes. Sin embargo, Dios había justificado a Abraham y lo había declarado justo por la fe. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es mostrarnos el objeto de la promesa de Dios, nos muestra esa naturaleza de la herencia y nos muestra los medios por los cuales se recibe esa herencia. Las promesas que Dios le dio a Abraham fueron para su simiente, la simiente de él, sus descendientes, todos aquellos que compartieron la misma fe que Abraham en Dios y en sus promesas. No es solamente aquellos que decían, yo vengo del linaje de Abraham, que fue lo que le pusieron enfrente a Jesús cuando dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre, les dice. Creo que está en Juan capítulo 8. Jesús les dice, el padre de ustedes es el diablo. Son palabras muy duras, pero son las palabras que están registradas en los evangelios. Le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto está en Juan capítulo 8, verso 39. Versículo 44 dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús estaba comparándolos a ellos que decían que provenían del linaje de Abraham. Y Jesús le está diciendo, no es porque vengas del linaje de Abraham que tú eres hijo de Abraham. Porque tú te debes de comportar como realmente un hijo de Abraham y no te estás comportando como un hijo de Abraham. Tu papá es prácticamente
Satanás. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, cómo te conduces, tú no eres un hijo de Abraham. Porque si Abraham te viera, tú estarías descalificado. Son palabras que están registradas en las Escrituras, que son palabras que Jesús dijo, aunque algunos no nos gusten, pero son palabras que están registradas en la palabra de Dios para hacernos ver a nosotros también que tenemos que ponernos en esa condición que de qué manera nosotros, si es nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestra motivación, si habla como pato, hace como pato, camina como pato, entonces es un pato. Si habla como mundano, camina como mundano, hace las cosas como mundano, pues es un mundano. Así de sencillo. No tiene la salvación. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que estar viendo. La palabra de Dios, las palabras que están contenidas en las Escrituras y esas promesas son para nosotros, aquellos que han creído y han rendido sus vidas a Jesús. No son para aquellos que alguna vez agarran la Biblia, no son para algunas personas que dicen, voy a orar porque tengo una necesidad. No, son para aquellos que continuamente están caminando en una relación personal con Jesús. No es solamente para los que están descendientes físicos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Pues por eso tenemos que siempre estarle transmitiendo a nuestros hijos que tienen la necesidad importante de nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos nazcan de nuevo, solamente es una obra sobrenatural de parte de Dios. Pablo también habla acerca de esta naturaleza, de la herencia, hablando de que él es el heredero del mundo. Es una frase muy extravagante, pero así es lo que dice la escritura. Dice la escritura que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que todas las naciones vendrían al monte Sión y adorarían allí. Aunque nuestros ojos estén viendo otra cosa y muchas veces parece que no está avanzando el cristianismo, Dios ha prometido esa promesa de que un día no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra colonia, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro estado, no solamente en nuestro país, sino todas las naciones de la tierra escucharán el mensaje de Jesucristo. Y así como hay chinos, hay gente en la India, hay gente en África, hay gente en Europa que están ahorita recibiendo y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos medios que tiene, dice en el versículo 13, que no es por la ley, por lo cual se recibe la promesa, sino más bien es la justicia de la fe. No la obediencia, solamente la fe. Por medio de la fe recibimos la promesa de Dios. Porque por fe andamos, dice Pablo, no andamos por vista. Así que la forma en que te conviertes heredero, y dice Pablo, creo que en Efesios, somos herederos y coherederos con Cristo, es solamente por la fe. Y así como en los días del apóstol Pablo, sigue siendo para nosotros relevante en nuestros días, que no es por guardar los mandamientos, no es por guardar la ley, sino solamente por creer. Ahora, la santificación que hace Dios en nuestras vidas es una obra que hace en el Señor en nuestros corazones, de tal manera que produce deseos de querer agradar a Dios, que son los que producen hacer las buenas obras o lo que produce hacer la obra de la santificación. Pero ya no es un esfuerzo personal, sino es un esfuerzo que Dios pone en nosotros para poderlo realizar. Así que es prácticamente por la gracia de Dios.
El Señor Jesús sabe que la tendencia natural es pensar que necesitamos limpiarnos para ser aceptados por Dios. ¿Cómo llegamos nosotros a Dios? O mucha gente piensa que debe llegar a Dios. Mira, cuando esté muy bien, ahí sí me voy a entregar a Dios. No, deja nomás, me acomodo nomás. Dame chance, unos 3 meses y ya busco de Dios. Pero en realidad no es así. Dios nos alcanza a nosotros en nuestra condición miserable, en nuestra pobreza, en nuestra bancarrota, en nuestra sociedad, en lo menospreciado y vil, dice Pablo. Lo de menospreciado y lo vil del mundo, eso es lo que el Señor rescata, pues. Y si no te viste como un menospreciado, como un vil, entonces todavía no has comprendido el Evangelio, pues. Porque el único limpio, el único santo, el único digno es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Entonces, no es a través de la ley, no es a través de guardar esos mandamientos, solamente se recibe por la fe. Ya Pablo lo había dicho en los capítulos 2 y 3 de esta misma carta, que nadie guardaba la ley, nadie obedece la ley, nadie encaja en la categoría de ser una buena persona. No hay, dice Pablo, tajantemente dice, no hay ninguno, todos se desviaron. El pecado, dice, los ha vuelto inútiles, los ha privado de valor ante Dios. No solamente el pecado afecta de una manera tu relación con Dios, sino también con tus semejantes. Y ellos mismos empezaron a cambiar, dice, la condición, la forma de esas personas. Eso está terrible lo que Pablo menciona en los primeros capítulos de esta carta de Romanos. Prácticamente está sentenciando ahí el Señor con ese juicio, como ese abogado está diciendo, es que el ser humano por sí mismo está, si la gracia de Dios está bajo la ira, bajo la condenación de la ira de Dios. La segunda cosa que podemos ver es que en el verso 14 es que no se puede salvar siendo bueno. Dice, porque si los que son de la ley no son los herederos, vacía resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, todas estas promesas, dice Pablo, no significan nada si la forma en la que obtienes es a través de tu propia rectitud moral, acerca de tu propia bondad o a través de tu propia observancia de la ley. Pero la realidad, dice Pablo, es que nadie ha guardado la ley. Tú estás anulando la promesa. No solamente está diciendo eso Pablo, sino que hay una segunda forma de anular la promesa. Está diciendo que solamente Dios ama a aquellos que ganan su amor. Que aquellos que ganan su amor. Que Dios acepta a aquellos que son lo suficientemente buenos para agradarle. Hay gente que ora mejor que yo. Hay gente que lee la Biblia mejor que yo. Hay gente que hace ayunos mejor que yo. Pero la salvación no se obtiene por medio de eso. Se obtiene por su pura gracia. Si pensamos que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios por ser muy bueno, por ser agradable a Él, entonces estoy cambiando las escrituras donde dice Jesús, nosotros le amamos a Él, o sea, a Jesús, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ni tenía idea de quién era Jesucristo ni quién es Dios. Sí había escuchado algunas cosas, pero en un sentido espiritual y real no lo tenía. Y en ese sentido Él viene y me ama a mí primeramente. Pues. Pero no es una iniciativa que surgió de mí. No es que estuviera pensando un día, ay, ¿qué voy a hacer? No? Yo me enfadé de esta vida, ahora sí voy a buscar a Dios. Todo pensamiento que surge de esa manera, que puede suceder,
surge porque Dios empieza a tratar con nuestra conciencia. Recordemos que después de la caída, después de que el hombre pecó contra Dios, pues el único vínculo entre el hombre y Dios pues es la conciencia, Dios tratando con la conciencia para que el hombre de alguna manera diga, hay un Dios. Pero Él nos amó primero. No nos ganamos la salvación, no debemos de condicionar el amor de Dios. Hace algunos años el cardenal Ratzinger publicó un documento que básicamente decía que la iglesia tradicional era la única forma de salvación. Los medios seculares empezaron a criticar, empezaron a cuestionar esa afirmación, y él emitió otra declaración y dijo, no queríamos decir eso. Lo que realmente queríamos decir es que todos los que son buenos van al cielo. Si tú recuerdas las escrituras, ¿por qué se debe ser el referente para nosotros? Ni la declaración que yo haga, o cualquier persona, si veas un video, o si o lees un libro, ninguna afirmación de parte de las que están hablando debe de ser ley para nosotros, o la autoridad máxima. La autoridad máxima para nosotros debe de ser la palabra de Dios. Si lo que yo estoy diciendo no concuerda con la palabra de Dios, tienes todo el derecho de apagar el video, cambiarle, ponte a ver una película, no sé. Pero si no está concordando, por eso es importante que tengas tu Biblia. Y en la Biblia dice, con relación a esto, que hubo un caso de un muchacho, un joven, que llegó y se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, dice. Y Jesús le dice, bueno solamente Dios. Hablando de que ninguna persona está al nivel de Dios. Ninguno. Porque solamente cuando hablas de la bondad, si hablas de bondad, tienes que hablar de Dios. Él es pura bondad. Si te hablas de amor, tienes que hablar de amor, de Dios. Si hablas de fidelidad, tienes que referirte a Dios. Si hablas de integridad, tienes que referirte a Dios. Porque lo demás está abajo de ese estándar. Es que es una persona muy íntegra. Pues sí, pero totalmente no creo. Solamente el Señor. Santos, santo, santo, santo. Es el Señor. Entonces, para nosotros para los que no conocen de Dios, somos de mente estrecha, porque ellos pueden decir, bueno, ahí están los budistas, ellos no creen que necesitamos la salvación. Hay musulmanes también por ahí, ellos no creen que Jesús sea el único camino de salvación. Y no solamente eso, hay películas religiosas que nos muestran que hay varios caminos y varias concepciones de cómo podemos tomar nosotros a Dios. Hace algunos años salió una película llamada La Cabaña, ¿no? El mundo cristiano, ¿no? Se la comió, no discernió, no analizó, no discutió. Muy padre la película. Dicen, bueno, pues cuando la ves la película, te das cuenta de muchos errores que son errores fundamentales para la vida del cristiano. Y ellos de alguna manera están metiendo ideas de que hay varios caminos para poderse acercar a Dios. Pablo está tratando de refutar todo eso. Y si conocemos la palabra, cuando veamos un tipo de películas o veamos un libro o alguna enseñanza, podamos refutarlo y decir, esto no viene de parte de Dios, no está de acuerdo a las escrituras, que Dios te bendiga. Por eso el evangelio es tan odiado, el cristianismo es tan odiado porque es de carácter exclusivo. Porque en ningún otro hay salvación que es dada a los hombres.
Jesucristo, hombre. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna para nosotros. Dice la Escritura, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se acercó a nosotros. Él vino a nosotros en nuestro rescate, no porque fuéramos buenos. Él murió en la cruz. Y ese es un Dios mucho más amoroso del que tenemos alguna idea. Dios no hizo una separación, estos son buenos, por eso los voy a salvar, estos son malos, por eso los voy a dejar. No, sino que Él de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La justicia de su Hijo se ve en la cruz, la obediencia de su Hijo se ve en los evangelios, y eso es lo que necesitamos nosotros para recibirlo por fe. Y si lo recibimos por fe, entonces estamos tomando la promesa de parte de Dios. La tercera cosa es que la ley no nos condenará. La ley nos condenará, como dice Pablo en el verso 15, si tratamos de ganarnos la salvación. Pues la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Mis intentos de bondad, el querer ganar a Dios por mis propios méritos, por mi propia bondad, lo único que va a traer es la ira de Dios. En lugar de traer el abrazo de Dios, traerá la ira de Dios, porque estoy rechazando de alguna manera radical el sacrificio de Jesús, de su amado Hijo. Estoy diciendo, no lo necesito a Jesús. No me importa si murió en la cruz, no me importa lo que Él sufrió, no me importa el precio que pagó. Yo soy suficiente, Señor. Mírame qué tan bueno soy. Pero la realidad es que la ley trae condenación. La ley ve nuestra condición pecaminosa. La ley ve nuestra condición, nuestra radiografía de pies a cabeza totalmente, que hemos violado las normas de parte de Dios, y eso trae su ira. No hay nadie que pueda cumplir los mandamientos de Dios. A veces nosotros queremos usar, por ejemplo, con alguna persona que dicen, bueno, ese malhechor, ese ratero, ese narcotraficante, ese malvado, debería ir deberían de matarlo, deberían de meterlo a la cárcel y quién sabe qué tanto. Dicen, no, para eso está la ley. Pero cuando la misma ley me está diciendo a mí, o es aplicable a mí, en el sentido de que yo soy el malhechor, yo soy el violador, yo soy el detractor, entonces la ley no me gusta. Cuando yo estoy diciendo yo soy bueno, pero aquellos no, estoy diciendo que la ley es aplicable para otros y no para mí. Si tú le hablas a la gente de la norma de Dios, de la ley de Dios, y la predicas o la hablas a sus vidas, ellos no van a amar la ley, ellos van a odiar la ley. La ley no salva a nadie, la ley condena a las personas. Por eso necesitamos ser confrontados con la ley de Dios para poder conocer la maravillosa gracia de Dios. No podemos por nosotros mismos. Ver nuestra soberbia, ver nuestra condición, que no damos el ancho, y en su gracia Él nos toma a nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo vino, obedeció la ley, para que todos los que confían en Él puedan recibir su justicia y ser salvos. Aceptados por Dios no por algo que hicieron, no por algo por ellos, no por ser buenos, no por su bondad. Eso es lo que Pablo está tratando de darnos aquí en los versículos 13 al 15.
Somos salvos por la promesa de Dios, no por la ley. La ley se convierte en nuestra amiga una vez que somos salvos en Cristo. Y podemos decir, como decía el salmista, algo tan extraño, ver esta palabra. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque ya sabía que la ley podía llevarlo no solamente al arrepentimiento, sino poder caminar dulcemente en la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar mucho, de que no debemos de confiar en nuestra propia bondad, ni en nuestra amabilidad, ni siquiera en la obediencia a Cristo. Vamos a confiar prácticamente, aunque eso nos lleve a llevar a nosotros la obediencia a Cristo. Debemos de confiar totalmente en la justicia, que es por la fe, por su gracia, para que Él nos lleve a obedecer cada día, cada momento, en la gracia de Dios y en el amor de Jesucristo. Dios nos acepta solamente a través de su Hijo. Dios nos acepta solamente cuando vemos o lo aceptamos por la fe a Él. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por tu cuidado, Señor, con nuestras vidas. Padre, en esta mañana te pedimos para que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones y podamos, Señor, nosotros examinarnos si estamos en la fe, si estamos caminando, Señor, en un esfuerzo por querer agradarte, pero no por querer agradarte en Cristo, sino por querer agradarte por nuestro propio esfuerzo, Señor, por ser buenos, por ser religiosos, Señor. Ayúdanos con nuestra religiosidad, con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, Señor. Y que dependamos totalmente por la fe en tus promesas, Señor. Tú no solamente nos has dado los mandamientos, nos has dado tus palabras, tu promesa, nos has dado a tu Hijo, Señor. Permítenos, Señor, adorarte, permítenos bendecirte, Señor. Permítenos exaltarte en todo momento, Jesús. Y que podamos valorar tu salvación, Señor. Valorar tu gracia. Y en base a eso, Señor, honrarte con nuestra obediencia en gratitud, Señor. Todo lo que hagamos de pensamiento, de palabra, en acciones, que sean en gratitud, Señor Jesús, únicamente para ti, Padre. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje, Señor. Sea tu gracia sobre ellos. Sea tu gracia sobre sus familias. Sea tu misericordia y tu favor en todo tiempo para ellos, Señor. Amén.